Muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa más de podcast de Todo al Desnudo y ojito porque hoy traemos a un invitado muy especial. Hablamos de un militar experto en armas bioquímicas y con ello nos acompaña hoy Sergio. Muy buenas Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, encantado de estar aquí contigo, Kius, y nada, deseando empezar la entrevista. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Sergio. Y en este caso vamos a hablar un poquito, ¿no? Porque ya sabemos que ahora mismo, pues bueno, en la guerra entre Rusia, Ucrania, hay muchos países que también están un poquito en guerra, pero a mí sobre todo lo que más me resulta curioso, ¿no? Lo son las armas bioquímicas en este caso. Sergio, ¿nos podrías comentar un poquito cómo es un arma bioquímica? A ver, armas bioquímicas como tal podemos tener de tres tipos, ¿no? Ujú. Que son de carácter nuclear, de carácter químico o de carácter biológico. La mayoría actualmente son creadas de manera artificial, por así decirlo, creadas en laboratorio Ujú. y que pues se utilizan con fines de combate silencioso, por así decirlo, que es atacar a los rivales, a los enemigos, sin que pueda ser detectado directamente. Un arma biológico puede ser, por ejemplo, pues crear una bacteria y contagiar así al enemigo pues a través del aire, a través del agua, etcétera. Lo mismo puede ser con un tipo de armamento químico, como puede ser muy famoso, por ejemplo, el gas mostaza, que se utilizaba en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y luego, pues, armamento nuclear ya sería más, pues, tipo radiactivo, como se utiliza en bombas nucleares, que es más conocido así a nivel general. Vaya. Y esos serían los tres tipos. Luego ya cada una tiene, pues, mucho más enganche y tal, pero por lo general es así. Sí, mucha más profundidad. En este caso, Sergio, sobre todo, bueno, pues con el tema del COVID se rumoreaba, se hablaba que podía ser un arma bioquímica. No sé hasta qué punto, pero podríamos clasificar lo que podría ser como un arma bioquímica, aunque se haya creado, al menos son la información que tenemos, pues bueno, pues que si un murciélago, otros dicen que etcétera, ¿no? Eso podría ser, o sea, el COVID podemos hablar que es un arma bioquímica. Hay muchas teorías, porque, a ver, de manera general siempre se ha dicho que no, que proviene de forma natural y tal. Luego sí que es verdad que había muchas investigaciones que indican que el foco de donde se generó el coronavirus está al lado de una de las plantas de creación de instrumentos biológicos más importante de toda China, que está en Wuhan. Ujú. Así que era un poco curioso que justamente se originase al lado de un laboratorio tan importante. Mm, puede ser, a ver, es difícil demostrarlo, pero hay indicios que indican que ha podido ser creado en laboratorio y que se ha podido utilizar pues para desestabilizar mercado, favorecer la economía china, porque luego al final, no sé si lo viste, Skius, pero el año del coronavirus, el año fuerte en el que estuvimos en cuarentena y todo eso, la única economía mundial que creció fue la China, todos los demás fueron en decrecimiento. Sí. Entonces, es un poco curioso que en ese aspecto se haya provocado así. Y, Hay indicios. De todas formas, no se puede demostrar. La OMS ha hecho ya muchas investigaciones, han ido allí un montón de expertos científicos y tal, y no han podido dar con la tecla para demostrar si es creado artificialmente. Pero tiene características típicas de un intento de uso de manera artificial. Y Sí. sobre todo son suposiciones, en este caso, claramente, tras las investigaciones, como comentabas, que hemos leído sobre todo en las noticias y demás. Pero claro, el dato curioso viene cuando pues ha habido gente que, bueno, pues ha hablado, ¿no? Que trabajaba cerca de allí o había tenido información. Incluso veíamos en el programa en el de Cuatro, ¿no? En el programa de Iker Cuarto Jiménez, milenio. Cuarto Milenio de Iker Jiménez, de que incluso salió una asiática de que se tenía que haber ido a Estados Unidos porque sabía más información, porque decían que el gobierno de China, en este caso la estaba persiguiendo, etcétera. Bueno, pues al fin y al cabo no sabremos nunca si eso será verdad o será mentira, pero en este caso, pues bueno, pues podríamos decir que el coronavirus podría ser
En este caso, bueno, en suposición de que podría ser un arma bioquímica. En este caso, Sergio, ¿cómo trabajáis para detectar un arma bioquímica? Bueno, para empezar, si es, por ejemplo, de carácter biológico, como es el coronavirus, que es un virus, Ujú. lo primero que se intenta mirar son las secuencias moleculares del virus. Eso es todo puramente laboratorio. Es analizarlo con unas series de instrumentos que vamos utilizando y con ello, pues, se miran si sus bases genéticas son naturales o tienen combinaciones que son extrañas para ser naturales. En el caso del virus del coronavirus, por ejemplo, se vio que sí que había algunas que eran naturales y otras que no eran tan naturales. Y que, a ver, para que lo entendamos, un virus no tiene DNA, ¿vale? O sea, no tiene ADN como un ser vivo, porque no es un ser vivo. Es raro de explicar, pero no es un ser vivo. El ADN que obtiene un virus es a través del huésped al que infecta. ¿Qué es lo que pasa? Que el resto de la materia de un virus, o de, bueno, sí, de un virus en este caso, se combina con el ADN del huésped. Esa combinación luego se va transmitiendo de un huésped a otro huésped. Nosotros lo que vemos muchas veces es si la manera en la que se retransmite de un paciente a otro paciente es de forma natural o no es de forma natural. Si las combinaciones de un DNA de un huésped a otro huésped eh, se producen de forma natural sin que haya combinaciones extrañas, podemos decir que es un virus natural. Si no, no lo es. Y luego en casos químicos, pues a ver, la mayoría que nosotros investigamos ya son artificiales, que se crean, sobre todo en forma de gas o en forma de líquido. Y esto, pues lo que hacemos principalmente es intentar detectarlo. Hacemos análisis de aguas contaminadas, hacemos análisis de alimentos y tal. Y de esa manera, pues lo que intentamos es saber si, por ejemplo, se produce contaminación de alimentos en una región en la que está en conflicto, de manera que puedas así fastidiar, por así decirlo, a las tropas enemigas, o si el agua potable está siendo contaminada con algún tipo de toxina o cualquier tipo de cosa. Entonces, pues básicamente es analizarlo, detectarlo y crear después parámetros para intentar contrarrestarlo o ya realizar evacuaciones a nivel poblacional y tal. En este No sé caso, si me he explicado bien. sí, bueno, más o menos, claramente yo estoy alucinando, seguramente que mucha gente que está escuchando el podcast también. Para ti será una rutina, pues lo más lógico, lo más normal del día a día, pero claramente nosotros ahora mismo, que estamos conociendo un poquito la cara B, ¿no? De la profesión, en este caso, sobre todo, ¿cómo es un día a día, pues, en este caso, pues, de un militar como tú, profesional, en expertos en armas bioquímicas? Vale, pues lo primero que hacemos, por ejemplo, es, a ver, todos los días son distintos, no siempre hacemos lo mismo. Pero muchas veces, pues lo que hacemos es salir al campo, tomar un muestreo, pues por ejemplo, nos inventamos de que aquí han habido varias explosiones y hay sospechas de que han utilizado armas químicas. Pues cogemos muestreo de tierra, nos lo llevamos al laboratorio y comprobamos si realmente hay químicos extraños que no son propios de ese tipo de suelo. Cuando vemos que sí, pues lo que solemos hacer es un acordonamiento de la zona para evitar que ninguna persona vaya allí y ni pueda ser infectada. Otras cosas que hacemos mucho a diario es desinfección de material con trajes NVQs. Mucha gente que haya visto la serie de Chernobyl se imaginará pues, los trajes ahí todo grandotes con las Brindados. capsulitas, las máscaras Astronautas, de ¿no? gas y De tal. astronautas. Eso, más o menos, sí. Pues eso yo lo empecé a usar en la academia, cuando estaba en la academia militar, y ahí ya me empecé a dar cuenta que era agobiante llevarlo, pero ya es el pan de cada día. Y básicamente, pues es eso, usarlo, desinfectarlo y tal. Y luego lo que hacemos mucho es protocolos de evacuación de personal. Si, por ejemplo, está habiendo ataques con bombas químicas o incluso hay posibilidad de que se utilice armamento nuclear contra nosotros, pues evacuar a la población,
los procedimientos en los que lo haríamos y cómo montaríamos pues lo que es un hospital de campaña también para atender a heridos y tal. El, Eso el, es. Sobre todo, comentabas, ¿no? Pues que, bueno, no, claramente no todos los días hacéis ese tipo de actividades, pero bueno, en el caso, ¿se ha habido alguna infección que hayas, voy a poner el ejemplo, ¿vale? Para que nos podamos entender todos, vas al campo, hay unos procedimientos de seguridad, por supuesto, pero ¿se ha dado el caso de que alguien, pues, de algún descuido o vete tú a saber, se haya infectado haciendo pruebas, cogiendo muestreo y esas cosillas? Por suerte no. Por suerte no. A Tocamos ver, yo madera, ¿no? sé, tocamos madera. Yo sé que hay gente que le ha pasado, pero en mi unidad y compañeros míos y tal, por suerte no ha pasado nunca. El Tenemos procedimiento, muchos días. ¿No? el procedimiento, ¿cuánto llegáis a detectar? Nos comentabas un poquito, ¿no? Bueno, muestras de tierra, muestras de agua. La más fuerte podríamos hablar de que podría ser, bueno, aire seguro, pero el agua, ¿cómo podría llegar a afectar un arma bioquímica en el agua e ingiriéndola? Para empezar, las dos formas mayores de propagación que puede haber es el aire y el agua. Ujú. El agua, al fin y al cabo, es indispensable para la vida, por lo tanto, si, por ejemplo, contaminas un embalse del cual beben 5 poblaciones que hay alrededor de él, mm, puedes infectar absolutamente a todos. Y, y ya no solo eso, luego si encima tiene la capacidad de contagiar ya a los demás sin necesidad de que sea a través del agua, puede ser catastrófico. Por eso muchas veces en las plantas de embalses y tal, tienen a científicos y tal siempre muestreando el agua para que esté en completas condiciones. Hace años se habló que en Yemen, que hubo una guerra allí en Yemen, se estaban contaminando varios ríos para fastidiar a las fuerzas rebeldes. Y luego se demostró que era armamento biológico que habían utilizado pues, para contagiarles a través del agua. Entonces, eso puede mermar mucho a un ejército o a la población civil de por sí. Así que es algo bastante serio. O sea, nosotros podemos estar tranquilos porque bueno, en lo que viene siendo las industrias que, bueno, los pozos de agua y demás, antes de que llegue a nuestras casas, hay procedimientos, Sí, ¿no? Yo no voy a abrir el grifo, esperemos, ¿no? El día de mañana y que algún loco nos quiera atacar con armas bioquímicas. Es decir, el agua que llega a nuestras casas, para que podamos entenderlo un poquito para la gente que tiene poco conocimiento, pasa millones de filtros, eso está claro, sí, ¿no? muchísimo, muchísimo. Eso siempre, tanto en la industria directa que se encarga de aportar ese agua, como luego todas las fábricas de embotellamiento y todo eso siempre tienen ahí bastantes análisis rigurosos de eso. Así Nosotros, que no sé si te acordarás, y no sé si la has visto, Sergio, sobre todo la película de Batman, creo que es la primera, si no recuerdo mal, que querían atacar, ¿no? Gotham, pues, con un arma, intentar lo que viene siendo, pues bueno, también con el tema del agua, no sé si te acordarás tú y todas esas cosillas. Eh, sí. es bastante fuerte, ¿no? Porque, y aparte, sobre todo con el tema del aire, ¿cuál sería también el procedimiento? ¿Esa rama también la tocáis? ¿El tema de armas bioquímicas por el aire? Sí, sí las tocamos. Y ahí lo que hay que ver es si la propagación puede ser grande o puede ser pequeña. Si puede ser pequeña, lo que hay que hacer es evacuar a la gente que viva alrededor de esa zona y sacarlos cuanto antes y acordonarlo, que no pueda entrar ahí absolutamente nadie. Y eso sí, quien entre, pues con el equipamiento necesario para ello, con los filtros de oxígeno y todo. Porque como te contagies, ojito. Puede ser Y ya, puede ser bastante letal o simplemente te debilita. depende. Es que depende de con lo que estés atacando. Hay gases químicos que lo que te pueden hacer es eh, crearte enfermedad crónica en el pulmón del que incluso puedes morir o te intoxicas y puedes tener insuficiencia respiratoria y ahogarte. Y hay otros que lo que te pueden hacer es provocar mareos, diarreas, vómitos y tal.
Es que eso ya depende de la naturaleza de lo que se haya creado, vaya. Hoy en día, sobre todo en las guerras, sobre todo, ¿no? El miedo que se tiene, pues en el tema de las personas civiles y demás, claro, claramente, pues un misil hace bastante daño, destroza, pero claramente el miedo, ¿no? Más profundo de una persona es tanto las bombas nucleares como las armas bioquímicas, porque al final, sí que es cierto que hay controles, hay protocolos como tú comentas, pero claro, te tiran una, yo qué sé, una bomba o te contagian por ahí y a ver tú cómo llegas a parar todo eso, ¿no? Hablaban un poquito, ¿no? Con la guerra de entre Rusia y Ucrania, en este caso, pues que Putin no quería, aparte ya no solamente bombardear y atacar por tierra, sino intentar debilitar lo que vienen siendo las defensas con el tema, ¿no? De armas bioquímicas, pues para, yo qué sé, la suministración de los soldados de Ucrania y demás, intentar bueno, contraer un poquito, ¿no? Debilitar esa zona. En este caso, Canru, ¿hasta qué nivel se llegan a utilizar las armas bioquímicas? Pues, bueno, por desgracia, a nivel de ejército. Eh, la ONU, Más de lo que sabemos o menos. sí, la ONU prohíbe el uso de armas Uh bioquímicas -huh. en conflictos. Una cosa lo que prohíban, otra cosa lo que se haga. Se ha demostrado un montón de veces que en Irak, en Siria y en conflictos sobre todo de países árabes, los típicos, se ha utilizado siempre, sobre todo ataques químicos, siempre, siempre, siempre. Está prohibido. Lo que pasa que es una forma más sencilla de acabar con el rival sin que tengas tú que enfrentarte directamente a él. Porque si tú sabes que hay una base militar a cierta distancia y lo que puedes hacer es bombardearlos con cierto gas de manera que los que huyan incluso no puedan sobrevivir de eso, es más efectivo. Pero es lo que te digo, está prohibido. Luego ya sabes cómo van Sí, las sí. cosas y... Totalmente, hay Pero tantas bueno, cosas prohibidas que al final nunca salen a la luz o salen 50 años más tarde a la luz y todas esas cosillas que bueno que casi todo el mundo pues ya conocemos. Sergio, los procedimientos en este caso de vuestro trabajo, ¿solamente lo realizáis en España o hacéis expediciones también fuera de España pues para analizar otro tipo de pues de armas bioquímicas que a lo mejor aquí en España no se encuentren, de infecciones y todas esas cosas? se hacen colaboraciones con otros países. Yo cuando estaba en mi carrera, cuando estaba en la universidad, había además ciertos proyectos pues, científicos que se iban a Francia, a Reino Unido, a Alemania, sobre todo, a colaborar con ellos para también detección de eso. Y en el ejército también se hace. Lo que pasa que lo que se suele hacer es más colaboración con otros países para solventar eso, no para hacer análisis ni nada, sino cómo se reaccionaría a una situación de ese tipo. Compartir información sobre todo, ¿no? Sí, sobre todo. Eh, Y para tener protocolos similares y tal. En este caso, ¿cuál sería, bueno, a preguntar un poquito tu experiencia más extrema en toda la carrera que llevas ahora mismo como militar de armas bioquímicas? ¿Alguna anécdota sin que nos puedas contar de alguna expedición o caso que hayas tenido que te haya marcado bastante? Tanto negativo como positivo. Cuéntanos uno de cada rama. Uf, es complicado. Eh, a ver, positivo, positivo, al final, no sé cómo decirte. Positivo, pues yo que sé, que no como tal algo que haya hecho, sino que yo pienso que es algo que puede ser efectivo en un futuro y que a lo mejor no es muy conocido, pero se valora. Hay algo que muchas veces no me gusta a mí, que es que el ejército no está bien valorado, por así decirlo, hasta que no pasa algo. Ujú. Y, yo me siento afortunado de poder estar en el ejército y poder ayudar en ese aspecto. Luego, lo malo, pues que a veces pues, hay presión en el trabajo, el agobio y bueno, básicamente eso. Pero tal como una experiencia así positiva o negativa, no sabría decirte. Bueno, la presión en los trabajos te puedo garantizar que eso son en todos, Sí, no, pero a ver, es como todo, Ya, sí, ya. sí.
¿Alguna expedición así que haya sido fuera de España que tú hayas dicho que haya sido la más dura para ti, ya sea por tema cambio climático, por tema mejor de cultura, de comida, que tú hayas, oye, pues yo no sé, nos hemos ido a, pues a Irak, a sitios así un poquito que son, pues, no igual que España, ¿no? En este caso. Pues de ir no, de que vaya a ir sí que temo un sitio, porque vamos a ir, bueno, no se sabe si es dentro de 2 años, que es lo más posible, que nos vamos a ir a Letonia y bueno, ahí ya nos han avisado, porque han ido ya compañeros que ya conozco y tal, que las condiciones meteorológicas y tal no son muy buenas, así que ahí a pasar frío y tal. Todavía no he vivido esa experiencia de ir allí, pero ya me han estado contando y tal y bastante, bastante guay y bastante duro. Pero hasta que no vaya no te puedo decir eso, vamos, que seguramente sea durillo y tal, pero será buena experiencia. No lo apuntamos para preguntártelo también en el futuro. Vamos a entrar un poquito en el tema, sobre todo del laboratorio, ¿no? En el tema ya lo que viene siendo, pues, para que podamos conocer un poquito a todos los que estamos aquí viendo el podcast y escuchándolo, el tema de cuando cogéis muestras, ¿qué procedimientos hay de guardarlo? ¿Lo tenéis que guardar en ciertas temperaturas extremas para mantenerlo o cómo funciona? Eso dependiendo de qué sea lo que estamos guardando. Si es material biológico, generalmente sí. Nosotros, por ejemplo, cuando cultivamos bacterias, cada una necesita una temperatura ambiente especial y característica. Hay unas especies de cámaras frigoríficas que son, bueno, que tú puedas amoldar la temperatura que necesita lo que estés analizando, lo que quieras ir cultivando. Bueno, en el caso biológico sí, en el caso químico ya son unas variaciones de temperatura más grandes y no necesariamente necesitan una temperatura tan específica, excepto algunos típicos de químicos y tal que necesitan temperaturas de bajo cero bastante amplias y en eso ya son unas cámaras frigoríficas mucho más especiales y tal. Pero sí, es complejo a la hora de almacenar o de guardar. Se entiende perfectamente también que, bueno, soléis hacer pruebas, ¿no? Cuando detectáis algún, bueno, algún tipo de, en este caso de, pues, de contaminación, pruebas, etcétera, que las clasificaréis seguramente. Me gustaría saber un poquito más a fondo en el tema de cómo lo sometéis a ese bicho, ¿no? Que, pues, que encontráis por desgracia, pues que lo haya creado la Tierra, etcétera. También te puedo comentar que en mi nevera se crean armas bioquímicas. Los limones míos que se tiran ahí 3 meses, te puedo asegurar y garantizar de cuando lo saco, eso tiene que tener ahí una de armas, una de armas bioquímicas de la hostia. Simplemente, Sergio, ¿cómo procedéis a explorar, pues, no sé, ese tipo que vas al campo, pues coges una muestra de tierra, encontráis por X motivos una bacteria que digáis, oye, esto puede ser, pues, bueno, preocupante o al menos causarte la alarma, lo metéis lo que viene siendo a mucha temperatura para ver si desciende o muta. ¿Nos puedes contar un poquito? Porque claramente yo ahora mismo es que estoy alucinando, ¿eh? Mira, básicamente lo que hacemos nosotros es recogida de muestra Uh -huh. y como no sabemos lo que es, siempre pues lo guardamos en unas especies de envases que son herméticos y especiales antirrotura, porque no sabemos lo que es. Puede ser una chorrada o puede ser algo más preocupante. Entonces, lo llevamos siempre. ¿Sabes cuáles son los típicos neveritas que te llevas al campo para meter las latas de Sí, Coca-Cola y tal? sí, sí. Vale, pues es parecido, de un material distinto, pero es parecido. Bueno, lo llevamos en eso que es simplemente para mantener la temperatura en la que ha sido recogido. Ni más temperatura ni menos temperatura. Porque si es, por ejemplo, algo biológico y se mantenía con vida en esa temperatura, la queremos mantener en esa temperatura porque no sabemos si variaciones arriba o variaciones abajo te lo puedes cargar. Nos lo llevamos al laboratorio y ya en el laboratorio lo que hacemos es identificación de la muestra y si ya sabemos de qué se trata, ya conocemos cuáles son Su historial, ¿no? las condiciones. ¿Cómo? Su historial. Sí, ya sabríamos ahí.
cuáles serían sus condiciones de vida, cómo se la puede destruir o no. Si la identificamos y no tenemos claro qué es, pues lo que intentamos hacer es forzarla un poco Ujú. a ver cuáles son sus estatus de vida, por así decirlo. La forzamos a ver cómo reaccionaría a subidas de temperatura, bajadas de temperatura, a condiciones de anaerobia o aerobia, es decir, le quitamos oxígeno, le añadimos oxígeno, y es ver esas condiciones, básicamente. Y Se puede crear más muestras de esa de la que habéis encontrado? Porque claramente, no sé, al menos las preguntas que se me están viniendo a mí a la cabeza es si tú la vas a someter, pues no sé, hablamos genéricamente, ¿vale? No vamos a profundizar. Si le metes, vamos a ver cómo actúa, pues al calor extremo, vamos a meterle a 40 grados, 45, 50 grados, y da la casualidad de que esa bacteria que se acaba pues derritiendo, ¿vale? Pero se puede crear pequeñas muestras en caso de que hacer esa prueba desaparezca o es imposible. si la destruyes del todo, es complicado, pero se puede hacer. Antes de hacer las pruebas, es decir, hacer clonaciones. Depende. Es que hay ciertas cosas que son súper, súper, súper complicadas de hacer. Si son, por ejemplo, bacterias o virus que no son tan complejos como tal, sí que se puede. Si ya tiene mucho trasfondo detrás, incluso nosotros no estaríamos ni capacitados para hacerlo. Ya tendría que llevarse algún centro de laboratorio más específico para eso, que sería ya civil o privado o algo de eso, que se encarguen de hacerlo. ¿Se puede también, Sergio, crear bueno, pues bacterias en este caso para poder investigarlas dentro del laboratorio? Sí, Mi limón serviría. como a lo mejor tiene alguna especie de hongo o algo que no ha sido descubierto todavía. Pues puede ser, puede ser. Estaría bien verlo. Y crear, por crear, se puede crear. El caso es el tiempo que necesites, la cantidad de gente que necesites, porque eso no es poner unos ladrillos con cemento. Y todo con dinero, con ingenio, con conocimiento y con el material suficiente se puede hacer. El dinero mueve el mundo, como se No es suele la, decir. no es la primera vez que aparece un virus nuevo o alguna bacteria nueva que hace 2 años no se tenía conocimiento de ello. Así que todo tiene su origen y todo puede crearse al final. Con el tema de las bacterias que se suelen, pues bueno, encontrar, también en paralelo se busca el remedio, es decir, la medicación por si en un futuro, Dios no quiera, se llega a extender. Claramente esperemos que no, pero claramente, bueno, se habla, ¿no? A nivel general de que siempre que se encuentra una serpiente se intenta coger para sacar lo que viene siendo el veneno para intentar sacar la medicación. ¿Las armas Sí, bioquímicas funcionan también más o menos de esa manera? Es decir, también se trabaja en paralelo para sacar una medicación o al menos tener lo que viene siendo el estatus, y el ¿no? remedio. El remedio, ¿no? Aunque no se fabrique esa medicación, pero tener el historial por si en algún momento hay que tirar de ello. Sí, la mayoría de cosas que se suelen utilizar ya se sabe cómo van y ya se sabe cómo actuar. Si aparece una nueva cosa y no se sabe bien cómo funciona ni cómo podemos reaccionar ante ello, cómo podemos solventarlo en caso de que alguna persona sea intoxicada, directamente es ponerlo en manos de investigadores o de empresas farmacológicas para que investiguen cuanto antes una medicación, un antiviral o algo para poder solucionarlo, porque si eso va a más puede pasar lo que nos ha pasado hace nada con lo del coronavirus. Así que si se detecta alguna vez algo que no sabemos qué es bien ni cómo acabar con ello, lo primero que hay que hacer es ponerlo en manos de la gente que se encarga de eso y trabajar con ello cuanto antes, sí. En este caso, retomando un poquito con el tema del COVID, con el tema de la vacuna, que ha sido, pues, bueno, una bacteria, bueno,
lo comentábamos al principio un poquito del podcast, ¿no? De que es un arma bioquímica, pues que afecta a todo el mundo, que se contagia por el aire, que se contagia un poquito por la saliva. El tema estaba que, por ejemplo, pues un conocido te trabajaba en los laboratorios de Bayer, en este caso, y comentaba, ¿no? Que para poder lo que viene siendo sacar una medicación, porque yo hablaba con el tema del COVID, con el tema de las vacunas, me decía que mínimo de 8 a 10 años, mínimo, para sacar el remedio. O sea, estamos hablando de que la vacuna del COVID ha sido un año después, ¿no? Porque todo el COVID vino en el 2020 y en Sí. 2021, gracias a Dios, hemos llegado a tener no una vacuna de un laboratorio, sino de bastantes y cada, bueno, pues cada tiempo que va pasando tenemos más vacunas, ¿no? Incluso España también, no sé si ya la tenemos o está cerca ya también de Sí, van a tenerla. hacer la de la aérea, que es como el ¿cómo se llamaba? Bueno, sí, iba a ser inhalando, la iban a hacer, creo que ya están en las pruebas finales para hacerla, sí, sí. Con el tema de la tipo como gotas de nariz, ¿no? Cuando tienes muchos mocos Sí, y te lo pones para desatacar. Oye, pues eso la verdad que sí. estaría bastante bien. Pero Te en, ahorras un pinchazo, sí. en un año, o sea, no me quiero imaginar cómo han estado los laboratorios para intentar sacar lo que viene siendo esa vacuna. También comentaban, ¿no? En el tema de probar las vacunas en gente, pues bueno, que no está infectada, ¿no? Que eran voluntarios para que se infectaran con el COVID para ver las vacunas que estaban ya en fase 3 o en fase 4 para ver finalmente cómo procedía la vacuna dentro de la persona infectada para intentar combatir el bicho. ¿Eso se Sí. llega a hacer dentro de, pues, de los laboratorios en este caso o no se ha llegado nunca a ese extremo? No en personas, a lo mejor Mm, pues en insectos o cosas así. sí, en verdad a esa escala se investiga siempre, pero es lo que digo. Mira, por ejemplo, lo del caso del coronavirus, que comentabas que se decía que iba a ser para dentro de 10 años. Uh -huh. Yo tengo mi propia teoría, que yo creo que comparte muchísima gente. A ver, aparte de que se ha invertido el dinero que no se invierte prácticamente para nada, porque era un problema a escala global y era necesario, yo creo que también las empresas farmacológicas han visto que el coronavirus era la base del día, era importantísimo, que todo el mundo a nivel global se iba a tener que vacunar de ello y han puesto absolutamente todos sus esfuerzos económicos, industriales y tal en elaborar una vacuna para ello. Entonces, yo creo que por eso se ha conseguido tan rápido. Que ha sido tan. O sea, a mí me sigue sorprendiendo que haya sido tan rápido, porque yo sí que veía que en las noticias que decían, para 2024 mínimo no Total. se va a tener el principio de vacuna, no que. Y que luego en 2025 se empezaría a experimentar con humanos, no sé qué. Y todo pintaba que iba a ser así. Y luego, a los 3 meses después, decían, la vacuna ya está a punto. Y todo el mundo diciendo, pero ¿cómo puede ser? Por eso mucha gente al principio no se fiaba, porque no podían dar crédito de que se haya hecho tan rápido. Pero bueno, al final es lo que te digo, inversión económica, poner absolutamente a todos tus empleados a trabajar en ello y ya está. Me lo, Básicamente ha sido eso. Es que me lo comentaba, eran entre 8 y 10 años para intentar lo que viene Sí, siendo la sí, sí. fase 4. Yo decía, hostia, Pedrín, que estamos en 2020, que hasta No, 2030 no, no vamos a empezar a escuchar de la vacuna. Y me acuerdo que justamente en 2021, ya para el verano más o menos, ya se estaba, bueno, antes del verano ya se estaba hablando, ya en verano ya nos podíamos vacunar. Y yo decía, pues yo no voy a, yo no voy a tener cataplines de ser el primero en vacunarme, porque si me están diciendo que una vacuna, el remedio contra un arma, bueno, bioquímica en este caso, tarda entre 8 y 10 años en estar en fase 4 y me están diciendo que en menos de un año ya la tenemos, yo decía, hostias, a ver quién es el que tiene las santas narices de vacunarse. Pero claro, si queremos empezar a hacer vida, porque el mundo se había paralizado por completo, pues había que empezar a moverse. Eso está más claro que el agua. En este caso, sí. Sergio, para retomar un poquito también ahí el tema de las armas bioquímicas, nos comentabas al principio, ¿no? Un poquito del tema de los trajes. ¿Cuál es el equipamiento
que se suele utilizar en este caso. Comentamos el traje, supongo que habrá todo tipo, ¿no? Porque si vais a, si son tema de gases, tal, si son tema acuático, tal, Sí, por tierra tal. ¿Nos puedes comentar un poquito de cada sí, sección? Así, un poquito. vale. Sí. A nivel químico, biológico y nuclear, estando en ambiente terrestre, por así decirlo, Uh -huh. se utiliza un traje estándar que es el traje NBQ, que es un traje que consta de un traje de tobillo hasta, hasta cuello, que es con fibras de carbono y carbón en polvo por dentro, para evitar que si hay contacto con algún químico o algo pueda reaccionar sobre la piel. Y todo está cerrado por una serie de cremalleras y de velcros que se cierran herméticamente. Luego, ese traje tiene una capucha que luego eh, ¿cómo explicarlo? Se amolda a tu cabeza, por así Uh -huh. decirlo, de manera hermética para que no pueda entrar absolutamente nada de aire dentro del traje. Y luego está la máscara de gas, que es una máscara sencilla, por así decirlo, con sus gomas ultra finas, que se amolda a tu cabeza y con uno o dos filtros de inhalación. ¿Por qué uno o dos filtros? Pues dependiendo del tiempo en el que vayas a estar tú en contacto con el gas o dependiendo de la toxicidad del gas o la radioactividad del gas. Esos filtros, pues es como una especie de capsulita de este tamaño, para que os dice, Uh más o -huh. menos así, y tiene pues distintos filtros que dependiendo del gas que sea, pues contienen varias cosas. Contienen unas fibras de aluminio, contienen fibras de carbono, contienen fibras microelásticas de algodón y otras series de tejidos. Y luego pues tenemos también unas botas que son antiadherentes y que se acoplan por encima del traje para que en el caso de pisar algún ambiente contaminado o algo de eso, no entre nunca en contacto con la parte del interior de las botas. Y luego en ambientes acuáticos, pues es parecido pero con un neopreno de doble capa. Es un neopreno normal que utilizan buzo y luego por dentro hay otro, o sea, por dentro, por fuera de ese neopreno es otra especie de neopreno que se amolda al interior por una especie de velcro completo y que también tiene fibrillas de carbono para evitar filtraciones al interior en caso de rotura del neopreno. Y luego pues la máscara sería igual, pero con un acople en uno de los filtros para que puedas poner la bombona de oxígeno detrás tuya. Y esos trajes después como... Es difícil verlo sin foto, Sí, porque sí. lo estoy explicando y a lo mejor mucha gente se lo imagina y otra gente no. Pero básicamente es como las fotos de Chernobyl, de la serie de Chernobyl, es exactamente igual. Seguramente que mucha gente después de escuchar este podcast va a ir directamente a Google para intentar y Seguramente. buscar más información y curiosidades que claramente a todo el mundo pues nos encanta, ¿no? En este caso me gustaría hablar un poquito también de la rama pues submarina, ¿no? En las profundidades del agua, ¿qué se suele coger? ¿El de todo tipo de plantas o cómo va esa función de trabajo? Por ejemplo, en lagos, lo que se suele hacer es muestreo del agua a distintas alturas. Si, por ejemplo, es un lago de 15 metros de profundidad, pues se suele coger muestras de agua a superficie, a los 5 metros, a los 10 metros y a los 15 metros, para saber si el contaminante que se echa tiene la suficiente densidad como para bajar al fondo del lago o se mantiene por superficie. Y para controlar que la calidad del agua es exactamente la misma en todas las partes del lago. Y eso en el caso de muestreo de agua. Y si también es en submarino, pero lo que quieres es comprobar pues distintos tipos de algas, porque hay muchas toxinas que se utilizan a través de algas. Pues es recogidas de algas que se encuentren en la superficie o en la profundidad y introducirlas en una serie de bolsas herméticas que luego pues se envasan al vacío y ya se comprueban en el laboratorio. Se me estaba Y luego viniendo, pues todo eso, ¿cómo, cómo? se me estaba viniendo a la cabeza el ojo el pez de tres ojos de los Simpsons, no sé si te acordarás. Sí, 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 hombre, claro que sí.
Sigue. Pues sería. Había de hecho un capítulo de Los Simpsons, eso, que entraban en el lago ese contaminado de la central nuclear y es parecido. Se iban hasta el fondo y cogían muestras y tal, y es tal cual. Se cogen muestras, las sacan, las guardas debidamente y ya con ello, pues las llevas a analizar. Nos has comentado un poquito, bueno, el tema terrestre, el tema marino. Vámonos un poquito al tema de los gases. ¿Cómo también es el procedimiento de tema de gases? O sea, ¿algún compañero tuyo se tira un pedo y tenéis que coger y analizarlo, claramente? ¿O cómo va? No, 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 no. A ver, lo que solemos hacer es, para empezar, a ver, nosotros no hemos hecho pruebas con radiación de verdad, porque gracias a Dios no hay radiación nuclear en España, pero hay unas series de máquinas que, bueno, que salen mucho en películas y tal, que lo que mira es el nivel de radiación por isótopos en el ambiente. Lo que te mira es el porcentaje de radiación que hay en el aire. Entonces, pues muchas veces hacemos pruebas de funcionamiento y del protocolo de utilización de esas máquinas. Y luego, eso en caso de radiación nuclear. Y luego, de contaminación en el aire, todo eso, hay unas máquinas que, pues como las que hay en Madrid o en las grandes ciudades, para mirar la contaminación de CO2 y de gases de efecto invernadero y tal. Máquinas que se encargan de filtrar el aire y luego con una serie de parámetros que nosotros le vamos añadiendo, te va clasificando los distintos gases que se van encontrando. Y luego ya nosotros con unas tablas de datos que tenemos vemos si el porcentaje de un tipo de gas está muy elevado o si son parámetros normales. Si, por ejemplo, detecta algún gas que no es normal que esté ahí, ya tomamos, filtramos, por así decirlo, el gas solo buscando ese tipo de parámetro. O sea, ya pasamos de enfocarnos a gases a nivel general a enfocarnos a ese gas en concreto. Y ya viendo pues, los porcentajes de densidad o de cantidad de ese gas, pues vemos si es nocivo o si no es nocivo, si es algo natural o no es natural. Sobre todo nos comentabas con el tema, ¿no? Bueno, de indumentaria por parte de las tres ramas, ¿no? Por llamarlo de esa manera. En caso de que, bueno, no en caso, ¿cuál es el procedimiento a desinfectar ese tipo de trajes, ¿no? Porque claramente todo se aplica a lo mismo, porque aunque no haya detectado, ¿no? Pues infección, por llamarlo de esta manera, se tienen que Sí. desinfectar sí o sí, ¿no? Sí. Nosotros lo que tenemos lo llamamos duchas. Entiendo, eso te voy a decir, entiendo, Sergio, que esos trajes tienen que costar un pastizal y no son de usar y tirar, ¿no? Por si alguien se hace la No, pregunta. no, 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 no. De usar y tirar nada porque cuestan mucho. A no ser que sea una situación real en la que has estado en contacto directo con algo y durante mucho tiempo y que sea peligroso desinfectarlo porque no sabes si realmente lo vas a poder desinfectar bien, eso es desinfectarlo y reutilizarlo hasta el número de veces que sepas. Las botas y los guantes, por ejemplo, se usan y se tiran, pero lo que es el traje, lo que es la máscara, los filtros si no se utilizan el tiempo de vida útil y tal, todo eso se reutiliza. Y luego la manera de desinfección, pues se desinfecta con unas especies de duchas que tenemos, que son, bueno, eso a lo mejor mucha gente lo ha podido ver en hospitales, es parecido. Son como unas duchas amarillas que lo que hace es soltar por los chorros eh, bueno, depende de lo que sea, pero alcohol y luego en forma de gas ozono, que es perfecto para desinfectar cualquier tipo de virus o de bacteria de cualquier tipo. Y lo que suele hacer es eso, impregnamos bien los trajes, las máscaras y tal, de estos tipos de componentes y ya con eso lo desinfectamos. De Luego lo hecho, mantenemos un cierto tiempo en un sitio de almacenamiento para que se airee bien y tal, y ya perfecto, de hecho ya se puede reutilizar. con el tema del COVID, ¿no? Salía muchas veces en las noticias, veíamos cuando hacían esas carpas o allí en China también, pues que salían pues con esos trajes, ¿no? Y veíamos esas duchas como si fuera, bueno, como aspersores, ¿no? Laterales que pasaban Sí, por ahí para intentar bueno, desinfectar, sí, ¿no? Que habían estado en sitios con el
tema de infecciones. Sergio, vamos llegando poquito a poquito a lo que viene siendo pues a este final de podcast. Estoy seguro de que nos darían aquí millones y millones de horas. Estoy completamente alucinado, como muchísima gente en este caso pues, habrá disfrutado, esperemos que sea de esa manera. Pero antes de ir tirando ya para esta rama final del podcast, siempre al invitado le dejamos que nos haga un tipo de pregunta, cualquiera de ellas, así que nos puedes lanzar. Voy a pensar. Buah, es que está complicado, ¿eh? Eh, en el futuro, ¿tú crees que España como tal tiene su propia agencia espacial, ¿no? ¿Puede ser? Creo, me suena. Sí. Vale. Y bueno, tenemos nuestro satélite, el Meteosat y tal. ¿Tú crees que puedes llegar a trabajar algún día directamente con ellos, pero me refiero, perteneciendo ya a ellos y que se pueda dar más a conocer y que se pueda agrandar más a nivel nacional ese tipo de empresa como tal? En este caso la empresa creo que estaba ubicada en Barcelona y la liaron de una manera Ah, sí. extraordinaria, sí, con un satélite que se ve que no sé qué, no llegué a indagar demasiado, pero sí que es cierto de que, bueno, pues se comentaba, ¿no? También en mi empresa del sector aeroespacial y la cagaron de tal manera que el satélite fue insensible. O sea, estamos hablando de millones y millones de euros que fue a la basura. Lo que sí que es cierto que en el sector aeroespacial, pues bueno, tenemos la ESA que está aquí en Europa, que es lo que viene siendo la Ujú. NASA europea, pues para la gente que no tiene conocimientos, para que puedan entenderlo un poquito de esa manera. Lo que viene siendo a nivel nacional en España, sí que es cierto que hay muchísimas empresas del sector aeroespacial, pero viene siendo subcontratas de empresas como la ESA, en este caso, pues para que nos podamos entender, donde nosotros trabajamos directamente con la ESA o también incluso con algunos proyectos con la NASA. No creo que llegue a ese nivel, ¿no? A esa rama, a liderar y bueno, pues a competir, ¿no? Porque creo que estamos años luz y ahí tú lo comentabas también en tu rama, que bueno, pues con el dinero de inversión y demás, pues lo dudo muchísimo. Gracias. No sé si dentro de 30, 40, 50 años todo esto evolucione, pero a día de hoy, a corto plazo y a medio plazo, no lo veo. O sea, no veo que llegamos a la liga, esa tier 1 pues estar ahí al nivel de la NASA, la ESA, de Rusia o pues del continente de China. Sergio, vamos ya poquito a poquito ya despidiendo este podcast. La verdad que ha sido una auténtica pasada. Yo he disfrutado, o sea, me tienes aquí con la boca casi abierta. Claramente es tu rutina diaria, cosas aquí. Pues bueno, hemos tocado un poquito todo tema general, ¿no? Pues para que la gente pueda tener un poquito más de conocimiento. Sabemos perfectamente que detrás de cada esa rama, tanto terrestre, acuática, en este caso también por aire, pues claramente ahí, pues si profundizamos, ya te digo que podríamos tener aquí podcast para años luz. Pero la verdad que ha sido un placer que hayas tenido pues sacar ese ratito, que nos hayas podido explicar un poquito el tema de las armas bioquímicas, que la verdad que ha sido un auténtico placer, Sergio. Muchas gracias, Kius. Espero que la gente que vea este podcast, que le haya despertado más interés, que, que cacharreen un poco porque es algo verdaderamente bonito y está guay. Y nada, a nivel científico y todo eso, es importante que se haga eco de la importancia de la inversión en I+D, en investigación científica y tal. Y nada, eso, que espero que a la gente le haya gustado y muchísimas gracias por haberme invitado. Y sobre todo el gobierno, ¿no? Que pueda destinar, ¿no? Más dinero para el tema de investigación, ya sea armas bioquímicas o tema de medicación, etcétera, porque la verdad que esto nos sirve muy bien para todo el mundo. Ya sabéis, a todos los que estáis escuchando el podcast, que abajo en la descripción de este nuevo vídeo vais a tener toda la información de nuestro invitado, pues para que paséis por allí, pues si queréis seguirle, echarle un vistazo, incluso preguntarle un poquito más de cerca. Estoy seguro que Sergio va pues, a estar encantado, ¿no? De responder incluso a vuestras preguntas, que sé que a más de uno le va a levantar la curiosidad, Sergio. Sergio, Por supuesto. muchísimas gracias. Vamos despidiendo este podcast. Así que ya sabéis, no olvidéis de suscribiros, activar la campanita para futuros podcasts y compartir el canal también a todos vuestros amigos para que estén informados de todo. Dejar en la caja de comentarios qué os ha parecido este podcast de militar profesional de armas bioquímicas. Chao, chao, Sergio. Muchas gracias, Kius. Un beso a todos.